Comisión ¿La tiene ahí? Para identificarlo, para que ¿lo tiene ahí? Ya. Para que tenga la... Tengo que abrir el computador. Yo tiene que estar más... funciona acá. Hola, que yo. Hola, no se me hace más pendiente aquí. Así te lo digo que es. No, lo que veo, no lo tengo es una mentira. Vea, ahí está, vea. Artículo 68. Ya, listo. La comisión de... Artículo 68. La comisión de plan de desarrollo está integrada por Manuel Gonzalo Díaz, Oscar Silva, Manuel Ramos, ¿quién de ellos ustedes, señor presidente, le va a asignar? Se está metiendo ya. En el rato se está metiendo. Buenas tardes, un saludo especial para todos. Vamos a iniciar la sesión con el número de hoy. Para conocimiento de los presentes, un saludo muy especial para todos los señores funcionarios de esa directiva, las personas que nos acompañan desde la barra, la empresa, los funcionarios de la empresa Guanilla, las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a iniciar a través del código legislativo mientras llega, se completa el informe de los funcionarios en la secretaria. Se va a trabajar, vamos iniciando, ya que la empresa Olimpia ha estado esperando aquí. Entonces vamos a ir iniciando mientras llegan los siguientes funcionarios en la secretaria. Sea para la mano, yo sigo una lista para la verificación del turno. Muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo especial a la mesa directiva, equipo de apoyo que nos acompaña el día de hoy, funcionarios de la empresa de Olimpia y, por supuesto, las personas que se conectan a través de las redes sociales. Procedo a hacer la llamada lista para la verificación del quórum. Honorable concejal Tamara Juliana Álvaro Rivera, honorable concejal Marco Antonio Aguirre, honorable concejal Johairo Basto Bastidas, honorable concejal Jason Jacobo Jorge, honorable concejal Diego Fernando Caballero Valencia, Presente. honorable concejal Oscar Caicedo Luna, honorable concejal Matías García Ortiz, honorable concejal Rafael Antonio Pérez, Presente. honorable concejal José Manuel Ramos, honorable concejal Norman Osvaldo Ramos, honorable concejal Oscar Andrés Silva Rengifo, honorable concejal Diego Fernando Uribe, honorable concejal Hamilton Valdés Perlaza. Contamos con la asistencia de 6 honorables concejales, señor presidente. Buenas tardes. Anuncio el ingreso del honorable concejal Diego Fernando Uribe. Para todo, señor presidente. Con la verificación del quórum se secretario de la sesión secretaria. Procedo a realizar la lectura del orden del día.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está? Anuncio el ingreso del honorable concejal Marco Antonio Aguirre. Orden del día, sesión ordinaria, noviembre 24 del 2025, acta 084 del 2025, hora de inicio 3:10 p.m. Primer punto, llamada a la lista de verificación del quórum. Segundo punto, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercer punto, oración a cargo del presidente de la corporación, Mateo Tercero Ortiz. Cuarto punto, intervención en empresa de agua limpia ESA-ESP. Quinto punto, asignación proyecto de acuerdo 003-2025, iniciativa del Consejo Municipal, por medio del cual se autorizan unos traslados presupuestales en el presupuesto del Consejo Municipal de agua para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Sexto punto, asignación proyecto de acuerdo 026 del 2025, por medio del cual se conceden facultades a la alcaldesa municipal de Agua Valle para realizar la sesión a título gratuito de bienes fiscales ocupados con vivienda de interés social. Séptimo punto, proposiciones. Octavo punto, comunicaciones. Noveno punto, varios. Anuncio el ingreso de los honorables concejales Norman Osvaldo Ramos, David Juliana de la Rivera, Hamilton Valdés Perlaza y Jason Jacobo. Continuamos con el segundo punto del orden del día. Lectura y aprobación del orden del día. Honorables concejales, en consideración del orden del día. Aprueba. Hacia aprobar el orden del día, secretaria. Tercer punto, oración a cargo del presidente de la corporación, Mateo García Ortiz. Anuncio el ingreso del honorable concejal Juan Jairo Vasco Bastidas. Buenas tardes a todos los presentes. Como es habitual, cada que iniciamos una sesión en el Consejo Municipal, tomamos este espacio para iniciar con una oración de gratitud y de petición a Dios para que sea guiándonos en la dinámica del Consejo. Les voy a pedir por favor que me acompañen en esta oración, respetando la fe y las creencias de cada persona, tengamos este acto de reverencia hacia nuestro poder superior. Gracias Dios, te damos en esta hora, Señor. Gracias por este día, gracias por tenernos aquí, Dios, en este momento en el Consejo Municipal. Gracias por darnos la sabiduría, Señor, para tomar las mejores decisiones en beneficio de la comunidad, Señor. Gracias por el ejercicio de cada uno de los concejales. Gracias, Señor, por la administración municipal, por los funcionarios y las funcionarias de Agua Limpia que hoy están presentes aquí, por toda la comunidad de Señor. Gracias por la salud y gracias por prestarnos la vida, Señor, y hoy estar aquí desde este recinto, Señor. Que sea alianza, que seas tú yendo delante de nosotros como poderoso gigante para hacer las cosas lo mejor asertivo posible, Señor. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el cuarto punto del orden del día, intervención en empresa de agua limpia ESA-ESP. Muy buenas tardes. Saludamos de manera especial a doña Mónica Pérez, la señora Mónica Pérez, que viene hoy en representación de Agua Limpia. Vamos a asignarles allí el micrófono. También saludamos a Norma González también, que hace presencia hoy por parte aquí de la empresa Agua Limpia. Vamos a asignarle el micrófono. ¿Sí está allí? Está bien. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Pérez, yo soy la jefe comercial de la empresa.
persona delegada por parte de la gerencia para atender la citación del honorable Consejo Municipal. Contestamos el... Sí, señora, hay un cuestionario. Usted no lo hicieron llegar previamente. El cuestionario ya estaba, señora secretaria. Ahí tenemos también, Jennifer también lo dice que lo pueden proyectar. Igual también usted pues, lo estudie. Y si alguno de los concejales pues, tiene alguna pregunta o alguna inquietud, pues la dinámica es que va respondiendo el cuestionario. Y si alguno de los concejales tiene alguna inquietud, levanta la mano y le otorgamos mucho la palabra. Aquí mucho la palabra, concejal Oscar Silva. Muchas gracias, presidente. Con las buenas tardes para cada uno de los honorables concejales, personal de apoyo y por supuesto a los delegados por la empresa Algarrique. Muchas gracias por asistir. Estábamos muy atentos a la presentación de ustedes, dado que pues para nadie es un secreto que se han citado varias veces y no hayan asistido. Como proponente de esta citación, la cual ha sido aprobada por todos los honorables concejales, recae sobre todo en unas quejas de la comunidad que muchas veces no se formalizan como tal, pero que nos manifiestan a diario a cada uno de nosotros en nuestras diferentes zonas. Por eso es tan importante de que ustedes pues, puedan venir acá a darnos esas respuestas y si hay cosas por mejorar, pues que podamos organizar entre todos y se pueda prestar ese servicio óptimo a la comunidad. Por ejemplo, las frecuencias en las rutas, en unas partes, en cuanto a las recolecciones, en los residuos de cosas que son 2 veces que están pasando, pero en realidad están pasando una sola vez. Entonces aquí no los queremos traer como tal como un jadeo, sino que queremos que se pueda desde aquí del Consejo impulsar soluciones. Ok, con respecto, le hago la aclaración con respecto a las frecuencias que vienen impresas en la factura. Eso es sí es un error que viene presentando porque como nosotros facturamos a través de la empresa Celsia, digamos que es un preimpreso que ellos tienen como de manera general. De hecho, hay en algunos municipios han colocado incluso 3 frecuencias. Si estamos, digamos, en la gestión de realizar la corrección, porque, por ejemplo, en el municipio de Agua, las frecuencias establecidas en los centros poblados y en la cabecera municipal es una frecuencia de 2 veces a la semana. Sin embargo, en algunos sectores rurales es únicamente una vez. Hago la claridad. Dentro de la parte normativa, la frecuencia mínima para zonas urbanas es de 2 frecuencias a la semana. Sin embargo, para la parte rural no existe, digamos, una frecuencia mínima. Adicionalmente a eso, las frecuencias no afectan, digamos, la parte tarifaria, pues lo que se eleva a vía tarifa son los factores, o sea, las toneladas dispuestas en relleno sanitario. Sin embargo, esa es una observación que ya nos han hecho y estamos en la gestión de resolverla. Presidente. Tiene eso la palabra concejal Oscar Silva. Muchas gracias, presidente. Doctora Mónica, ¿sí? Sí. Doctora, nos llama mucho la atención y pues yo creo que paso a paso que vamos dándole respuesta
al cuestionario, pues vamos a ir entendiendo un poquito más, pero sí me deja como bastante pensativo de que las frecuencias no aplican las tarifas. Pues realmente, pues si pasan, por ejemplo, 2 o 3 meses por cierto sector, pues no debe de ser el mismo cobro de una parte donde pasan por uno. Creo que es como algo lógico, si no usted me corrige. Si quiere más adelante hay una pregunta en la cual ustedes nos hacen unos cuestionamientos acerca del tema tarifario. Con muchísimo gusto se lo aclaro. La primera pregunta está hablando de las frecuencias de recolección semanal en cada corregimiento, vereda y zona urbana del municipio de Dago. Nosotros les anexamos un cuadro con las macros y microrutas de recolección. No sé si lo leemos detalladamente o se hace pues una descripción general. La frecuencia del día lunes, la microruta se hace los lunes y los jueves. Abarca desde la zona de Harinera del Valle, pasa a Ricaurte, Buenos Aires, Llanitos, Itical, Campo Bello, Los Arrayanes, Los Pinos, La Cabaña, Chapinero, La Paz, Plaza Mercado, La Estación, Las Cañas, Caloto, La Esmeda, Gran Colombia y la salida de Harinera. Esa es la primera microruta del día lunes y miércoles, lunes y jueves. La segunda microruta es calle 10, Ricaurte, Fátima 1, Fátima 2, Los Álamos, Comercio, La Cabaña y Lobo Guerrero. La tercera microruta abarca parcelaciones vía Al Carmen, Cementerio del Carmen, Corregimiento del Carmen, vereda Cabal, Pombo, desde la entrada de Harinera del Valle al barrio del Porvenir, Chiminagos, San Rafael. La cuarta microruta va parcelaciones Corregimiento del Carmen, Rancho Claro, Corea, Las Vegas, Azul y Verde, salida al Palmar, Providencia, Remedios, Cantarrana y Coregorre. La siguiente macroruta es una que se hace el día martes. Es entrada del Vergel, Amichite, Lucerito, Iguales 1, Iguales 2, Centro Poblado del Queremar. La segunda microruta de martes es Bellavista, Comercio Borrero Ayerbe, Chilcar, vía el Queremar, Centro Poblado del Queremar. La tercera microruta de martes es entrada Tocotán, Loma Alta, Corregimiento San Bernardo, Centro Poblado Borrero Ayerbe. La siguiente ruta es la del día miércoles. Está la primera microruta, kilómetro 18, hasta el centro poblado del Boguerrero. Esa va por toda la vía haciendo ese recorrido. La otra microruta es kilómetro 26, a Tuncela, vía Dáguara, Boguerrero, vía La Chapa, Salina Uga, La Yolomba y Zabaletas. La siguiente macroruta es del día viernes, que también es una microruta rural, una ruta rural. La primera va a Bellavista, Centro Poblado del Carmen, Centro Poblado Borrero Ayerbe, Corea, Las Vegas, Azul y Verde, salida al Palmar. La siguiente microruta, Amichinte, Centro Poblado del Queremar, Centro Poblado Borrero Ayerbe. Siguiente microruta, Comercio Borrero Ayerbe, vía Monterrico, Los Colorados, Centro Poblado del Carmen, parcelaciones Rancho Claro. Esas son las rutas que estamos manejando actualmente en el municipio de Dago. La zona rural, como manifesté anteriormente, se maneja
con frecuencia de lunes y jueves, y dentro de las rutas rurales hay algunos corregimientos que por su, digamos, tamaño también generación de residuos se está manejando 2 días a la semana, como el Correo Ayer y el Telemar. En el siguiente punto nos preguntan el cobro aplicado por cada ruta o zona de recolección, discriminando la tarifa establecida y aprobada por la autoridad regulatoria correspondiente. Aquí también les anexamos ustedes las tablas, digamos, con las tarifas que actualmente se cobran en el municipio de Agua. Dentro del marco tarifario del servicio de aseo existen, digamos, algunas diferenciaciones, como por ejemplo, pues la tarifa plena es aquella que tiene pues el cumplimiento de todos sus componentes sin ninguna observación. Hay una tarifa sin servicio puerta a puerta, es aquella que se le cobra a los usuarios que por algún motivo no se les recogen los residuos en su puerta directamente. Por ejemplo, hay vías en los sectores rurales donde el vehículo compactador no puede subir por las condiciones del terreno o no pueden dar la vuelta, entonces a esos usuarios se les hace un descuento en el componente de recolección y transporte del 10%. Hay una tarifa también de los inmuebles desocupados en aseo. Cuando el inmueble está desocupado, no hay una tarifa cero. Se cobran las tarifas, digamos, que tienen que ver con lo que se llama, digamos, tarifas de ciudad, que corresponden a las tarifas de barrio, y a la tarifa del plus, que tiene que ver con el mantenimiento de las zonas verdes, poda de árbol, mantenimiento de cestas, lavado de zonas en donde, digamos, se generan todos estos componentes, o parcialmente donde solamente se cobran algunos. Adicionalmente, dentro del marco regulatorio nosotros también tenemos, digamos, alguna flexibilidad con respecto a las tarifas del sector rural. Entonces, en el sector rural también podemos tener alguna flexibilidad. Por ejemplo, aquí en el municipio de Agua tenemos una tarifa especial para los sectores rurales, donde, por ejemplo, no se presta el servicio de barrido, se les ha descontado ese componente. Adicionalmente, también hemos generado para el sector comercial unas tarifas con rangos de producción. Dentro de la parte regulatoria solamente está, digamos, determinado lo que es el pequeño productor comercial, que es aquel que produce entre 0 y 1 metro cúbico de residuos mensualmente. Sin embargo, nosotros hemos creado unos rangos de producción atendiendo las características, pues, digamos, de los municipios. Por ejemplo, hemos tenido casos, por ejemplo, una papelería, una miscelánea, que realmente la generación es mínima y la tarifa para ese pequeño productor comercial, por ejemplo, está en 70,000 pesos. Lo que nosotros hacemos es que se hace una revisión, se verifica la producción y se puede reclasificar en algunos de estos rangos. Por ejemplo, el que va de 0 a 0.25, la tarifa plena está en 30,000 pesos. Estamos hablando que el usuario se va a beneficiar con más del 50% de esa tarifa. Es importante manifestarles que dentro de la parte regulatoria, lo que establece la metodología tarifaria es que las toneladas que se generen en cada uno de los municipios se deben cobrar en su totalidad. Entonces, lo que simplemente se hace es que las toneladas totales que se generan
se distribuyen entre los municipios, entonces entre los usuarios, perdón. Entonces la idea es que se hagan de la manera pues más justa posible. Entonces por eso está tanto estos rangos que hemos generado nosotros, y el caso contrario es aquellos usuarios por lo general de tipo comercial o industrial que están generando más de ese metro cúbico. Para esos usuarios lo que se hace es lo contrario, es que se realizan las mediciones a cada uno de ellos y se les cobra una tarifa que corresponde a la producción real de cada uno. En el tercer punto nos preguntan los criterios técnicos y administrativos utilizados para la determinación de dichas tarifas. Nuestra empresa, tal como lo establece la normatividad del sector, debe ceñirse a lo determinado por la resolución CRA 720-2015, por medio de la cual se establece la metodología tarifaria para municipios con más de 5.000 suscriptores. Los regímenes de regulación tarifaria. El régimen de regulación tarifaria para la prestación del servicio público de aseo en suelo urbano será de libertad regulada. El régimen de regulación para la prestación del servicio público domiciliario de aseo en el suelo rural y expansión urbana será de libertad vigilada, con excepción del componente de disposición final, el cual corresponderá al de libertad regulada. Ampliando lo escrito aquí pues en el documento entregado, nosotros como empresa prestadora del servicio público de aseo, lo que hacemos es atender las directrices que están determinadas en la resolución CRA 720 del año 2015 y cualquier norma adicional que la modifique. Básicamente, ¿qué establece esta resolución? Estas resoluciones son resoluciones de precios techo. La Comisión de Regulación ha venido realizando, tal como lo establece la Ley 142, esa metodología tarifaria. Esta última es del año 2015, entró en vigencia en junio del año 2016. La diferencia que tuvo esta resolución con las anteriores básicamente fueron dos. Una de ellas fue la inclusión de la tarifa de aprovechamiento. Las anteriores no la traían discriminada como tal. Esto se da atendiendo los continuos llamamientos que hay de parte de los entes gubernamentales sobre el favorecimiento de la población dedicada a la actividad de aprovechamiento. Hay fallos de la Corte y en esta se fue un poquito más. ¿Y qué es lo que dice, digamos, como resumen? Para la prestación del servicio de residuos no aprovechables, continuamos siendo nosotras las empresas constituidas para tal fin. Para la atención del servicio de aprovechamiento se debe constituir una empresa específicamente para esa actividad. Lo ideal es que esta actividad fuera desarrollada en los municipios por las fundaciones o asociaciones de cada uno de los municipios que estuvieran desarrollando esta actividad. Sin embargo, al inicio de la norma, digamos, no hubo ningún tipo de limitante, simplemente era constituir. La empresa podría ser privada o podría ser una asociación de carácter público. Lo que ellos hacen es que realizan la actividad y las toneladas aprovechadas deben ser reportadas a la superintendencia para posteriormente ser
trasladadas vía tarifa. Anteriormente, la actividad de aprovechamiento de las personas que la realizaban, el único beneficio era básicamente el dinero que les quedaba de la comercialización de ese material. Lo que la comisión hace en esta nueva regulación es que le reconoce a estos prestadores los valores de la recolección y transporte y disposición final de las toneladas que no son llevadas al relleno sanitario. Nosotros lo que hacemos es que a través de la plataforma de la superintendencia verificamos las toneladas reportadas por cada municipio, se calcula la tarifa y estos recursos son trasladados al prestador de esta actividad. Esa fue una de las variaciones que tuvo esta metodología, y la otra fue la inclusión de los componentes del CLUS. El CLUS son las tarifas del componente de limpieza urbana, que son el corte de césped, la poda de árboles, el lavado de zonas públicas. Ese lavado corresponde a zonas particulares, está también dada la norma, son prácticamente como puentes peatonales, no son parques ni nada, y es únicamente, también está determinada que máximo se haga 2 veces al año. También la instalación y mantenimiento de cestas, y en los municipios donde hayan playas y riberas de río, también está contemplado ese componente. Todos esos componentes que les estoy mencionando deben ser entregados al prestador del servicio público de aseo a través del PEGIS municipal. Ellos deben determinar tanto el censo arbóreo como la cantidad de metros que se deben cortar, las cestas que se deben instalar y las zonas que se deben intervenir. ¿Por qué se da de esa forma? Porque todos esos componentes van a formar parte de la tarifa. El municipio, digamos que es el dueño de su territorio y el garante de la prestación del servicio. Son ellos quienes determinan y quienes entregan a los prestadores dichos censos para que nosotros los ejecutemos y los cobremos vía tarifa. Adicionalmente, digamos, dentro de la parte tarifaria, como le mencionaba con anterioridad al concejal, los costos adicionales que tiene la tarifa, hay un componente que es el componente de comercialización. Ese componente tiene que ver con todas las actividades que se realizan tanto como para la atención y servicio al cliente, como para la facturación del servicio. Nosotros no facturamos directamente, lo hacemos a través de un tercero por ser saneamiento básico. Hay una tarifa para cuando se factura con energía, hay otra tarifa para cuando se factura por acueducto. Eso tiene pues igual unos costos que están contemplados en ese componente. Hay un componente que es el componente de barrido. Ese componente de barrido, pues como su nombre lo indica, es la actividad que se realiza en cada uno de los municipios del barrido y limpieza de las áreas públicas. Hay otro componente que es el de recolección y transporte, que tiene que ver directamente con los vehículos, con las rutas establecidas y todos los recursos pues, que se hacen dentro de esa actividad como tal.
Los componentes de disposición final y tratamiento de lixiviados son entregados por el prestador de disposición final, que en este caso es el relleno sanitario de Yoloma Guabal, en el municipio de Yoloma. Hay un componente que es el componente de limpieza urbana que les hablaba con anterioridad. En este momentico nosotros en DAGUA estamos únicamente realizando la actividad de corte de césped. Y el componente de aprovechamiento, que fue el que les expliqué, esa tarifa no es nuestra, únicamente la cobramos para trasladarla al prestador. La metodología tarifaria maneja un concepto de precios techo. Ellos nos dan dentro de esa metodología lo que han hecho es buscando dentro de la parte estadística y también dentro de los costos reportados en la misma superintendencia, unos costos que se ajusten a cada uno de estos componentes. Lo que ellos establecen en la metodología es que dan unos precios techo, y lo que hacemos nosotros es, a partir de esos precios y la aplicación de la metodología, irlos actualizando año a año con los parámetros que también están determinados dentro de la metodología. Al inicio de la aplicación de esta metodología se hace un estudio tarifario. En ese estudio tarifario se establecen los costos de cada prestador al inicio de la aplicación de la metodología, y posteriormente se van actualizando conforme lo establece la norma. La mayoría de los componentes se actualizan al acumularse un 3% del IPC, y los adicionales, digamos, que se dan también al principio de año cuando hay una modificación del salario mínimo. Por ejemplo, el partido se actualiza única y exclusivamente con el porcentaje en que se incrementa el salario mínimo, porque es una actividad que básicamente depende de únicamente el operario. El punto cuarto, mecanismos de supervisión o control implementados por la empresa para garantizar la adecuada prestación del servicio. Para garantizar la adecuada prestación del servicio público de aseo en el municipio de Agua, nuestra empresa dispone de varios mecanismos, a saber, supervisor del servicio en campo, vehículos dotados con GPS, establecimiento y planificación de las rutas y microrutas con criterios técnicos de recorridos y producción de residuos, planes de contingencia para eventos especiales y festividades, mantenimiento preventivo de nuestros vehículos. Con este punto terminamos el cuestionario. Tiene uso la palabra la sociedad Milton Valdés. Muchas gracias, presidente. Dando uso a la palabra, estamos muy especial. Personas que están en las barras, la voluntad. Es gusto conocerlos después de 2 años. Esperamos que en el primer día ustedes deben venir a contestar al profesional. Hablamos del componente de transporte y recolección de basura. Y en el caso de hoy en China, pues pone por aquí unas fotos que tomé, si quieren las puedo compartir, como a 1:50 de la tarde. Una basura no recogido.
Señora, que han tenido, me imagino, no supongo, que han tenido algún problema con los carros recolectores. No sé lo que voy a decir eso. Entonces, te pregunto la siguiente. ¿Qué plan de contingencia tienen ustedes o qué capacidad de vehículos para recoger la basura en el municipio? Porque si un carro se baja y ya conmigo, las basuras se quedan hasta el otro día. Entonces, yo no sé, pues, usted dice que pasan una sola después en la teoría, déjeme decirle que usted genera prácticamente, pues, le falta político de cultura, más sin embargo, la saca de días que no son, ni porque son teóricos y la defensa de la destrozan de esas cosas y esos son los regalos más grandes. Entonces, básicamente es qué vehículo tienen cuando se van, cómo solucionan ustedes, porque yo he visto que la basura se queda más tiempo de lo normal. Gracias. A ver, efectivamente el día de hoy sí tuvimos un vehículo averiado que ha causado la demora en la prestación del servicio. De hecho, pues en la misma metodología, dentro de la misma normatividad, está contemplado que tenemos un tiempo para subsanar ese tipo de eventualidades. Desafortunadamente, digamos que sí se presenta algo particular en el municipio de Agua y es la gran extensión que tiene el municipio. Entonces, así el vehículo, digamos, mandemos un vehículo a subsanar, digamos, la contingencia que tenemos, a veces los tiempos sí no nos dan. Adicionalmente, los días lunes, para nosotros, y pues digamos que no es excusa, pero sí quiero contarles un poquito acerca de lo que es la prestación y la parte operativa de este servicio. Los días lunes estamos hablando de la primera frecuencia. Es uno de los días en que en todos los municipios nos están sacando más residuos. Son los residuos que vienen del fin de semana y por lo general siempre ese día la producción, pues, digamos, es superior a los otros días. ¿Qué hacemos nosotros para superar, pues, estos impases? Como tenemos igual vehículos de contingencia en base, también tenemos dentro de nuestra empresa lo que llamamos, pues, el carro taller también, en el momento en que, y si digamos se puede subsanar y se puede resolver el campo, se envían los mecánicos para la reparación del vehículo. Pero efectivamente esa situación se presentó el día de hoy, por eso no nos acompaña Carmenza, que es la supervisora, porque está en este momento en campo terminando la ruta. Tiene usted la palabra, señor Norma Ramos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, honorables funcionarios. Buenas tardes, personas que me acompañan. Buenas tardes, doctora, que me acompañan, de las personas que nos siguen por las redes sociales. Sí, se me adelantó un concejal muy francés, pero creo que le faltó ser más contundente con lo que tiene que ver con el barco chilango. ¿Usted lo conoce, doctora? El barco chilango se hizo, creo que es el nuevo uno o dos barrios que es vía peatonal, no vehicular. Entonces las personas sacan la basura, tienen que sacarlo de las esquinas, ¿no? Que como lo van a pasar en la esquina, no es la problemática de la mitad. ¿Por qué le decía? Dos preguntas. Una, ¿usted hace una hora tal como llegar a Chiminangos? ¿A Chiminangos? ¿De qué hora a qué hora se reconoce en Chiminangos? No tiene hora, entonces las personas... No digo, porque en varios lugares donde yo vivo pasa de 7 a 7 y medio, puntualitos. Pero el Chiminangos lleva 2 horas. La verdad que ya hay mi novia, ya llegan dos vecinos, tienen un carro ahí y le tiran la basura atrás.
Y me ha tocado cargar bolsas para poder sacar mi cara para encima. ¿Por qué bolsas? Porque la sacan a las 6 de la mañana, o antes de las 6, y la basura pasa, digamos que a las 11, 12, 1. Entonces, ¿qué pasa? Gallinazos bastante fuertes. No sé si lo he visto usted, no lo he visto. Y para ustedes, también para los trabajadores, es engorroso el trabajo. ¿Por qué? Porque los perros dañan las bolsas y automáticamente quedan la zona regada. Entonces, estamos haciendo como doble trabajo. Entonces, la pregunta mía era: ¿ustedes tienen algo para hacer? ¿En algo lo pueden hacer? Y casa por casa, qué sé yo, con pegar, y diciendo, ahora vamos aquí, sale tarde, por favor, no se hagan las cosas tan temprano, porque están muy complicados, muy bien, entonces salen a las esquinas. Son cuatro cuadras, pero es por dos, entonces a la lado, hay que sacarlas. Entonces era como para, si ustedes tenían algo para ese tema de la logía, y hacer que la industria campaña de la alcaldía, el vecino y la Junta de Secundaria vaya a la Fundación Comunal. Entonces era como para hacer también un trabajo más fácil a ustedes, a los muchachos, porque la verdad que aquí la muchacha dominicana esa son muy queridas, cualquier fútbol tiene una gente al mercado que está aquí echando la agua y la van y cualquier llamada que uno haga, ella se llama de inmediato. Y la verdad que también conocen a la concejal, pues venimos al recinto que hace más de 2 años lo estábamos esperando. No pensé que iba a empezar por ahí y decir por qué no han venido, por qué tan tímido aquí a llegar a nuestro recinto. Mire qué fácil, no estamos haciendo preguntas salidas de contexto, entonces son quejas de la comunidad que tenemos. Y lo que tiene que ver con, pues nosotros estuvimos en el campo, hay más de un barrio que no entra el camión, pero entonces ahí nosotros decimos, ustedes pierden plata y todo, porque donde no entra el camión no pueden cobrar. Entonces pueden, decíamos nosotros, no recoger encima, porque unos carritos de los que han salido ahorita de esos carritos, y ustedes tienen que pensar en eso. Para nosotros la basura la vemos como basura, como algo maravilloso, pero hay gente que vive la basura, y la gente que vive la basura sí saben para qué es todo lo que hacemos. Aquí no nos han acostumbrado a que tenemos que ver los sólidos aparte y los líquidos aparte y todo eso que tiene que ver con comida y todo. Nosotros tiramos todo, es más, hasta escombros tiramos la basura. O sea que nosotros tenemos así, pero si hay una pedagogía de parte de ustedes, vuelvo y le digo, es más fácil a ustedes la vida y adquirir eso. Pero lo que tiene que ver con los carros, ustedes deben de hacerse a los carritos de esos y ganan a ustedes también, porque ustedes recolectan la basura y esas personas son las que están haciendo reclamo ahorita. Y ustedes les cobran y no les están recogiendo la basura. Entonces también tratan de por eso la invitación usted no la quiere eso, porque usted no cuenta de antemano, sino que lastimosamente no lo digo. Me imagino que no digo es porque como la negativa de ustedes nunca viene la comunidad. Porque nosotros aquí, lo que está haciendo la CIPA es todo lo que está haciendo que no. Y aquí está. Parece que no estamos. Yo estoy hablando de los 2 barrios que yo como maestro. Pero si ha estado la comunidad aquí, Pablo tiene sus cosas. Van a tener los parques tienen bien definidos, porque tiene que ver con usted en la limpieza. Porque ya el parque se va a hacer diferente. Pero el que tiene que limpieza bien las calles y todo bien. Pero lo que nos ha faltado es, yo creo que usted ahorita es con los vehículos adecuados para sacar esa basura de estos barrios que les estoy diciendo, de las comunidades que usted le cobra y dejar que ninguna se la queja. Muchas gracias, señor presidente. Tiene uso la palabra el consejero Oscar Silva. Bueno, compañeros, atendiendo también muy bien los aportes de los compañeros, un punto. En el contrato de concesión que tiene Agua Limpia, los hace responsables de la limpieza de los parques, la poda de los árboles. Ese tema de la poda de los árboles, pues creo que es algo complejo, porque se involucra gestión de riesgos,
involucran a veces a los bomberos y terminamos envueltos aquí en un contrato que realmente causa diferentes molestias en varios sectores. En un caso en particular, en cuanto al lavado de zonas públicas, en el que además cantidad de ocasiones lo hemos lavado y nosotros realmente nunca hemos contado con la empresa de acero. Y esto lo digo con el ánimo de construir, porque como comunidad a veces también es difícil hacerlo porque no se cuentan de pronto con los objetos suficientes para dejar el parque como queremos. Pero sabemos que ustedes también, si contaran con un apoyo de la comunidad, las cosas serían más fáciles. Pensaría yo. Voy a hacer énfasis en lo que usted mencionaba, doctora Mónica. Ustedes hablan de que están realizando la corrección por la expedición o por el contenido de los recibos que quien los expide es Celsius. Pues ahí, arrancando por ahí, ya pues genera una preocupación porque se nota que hay un error. Ahora, mencionas que el tonelaje, que las frecuencias no afectan las tarifas, sino por tonelaje, que el tonelaje lo tiene que pagar el municipio. Y ustedes lo que intentan hacer es que se pueda distribuir de la manera más justa, es lo que mencionaba. Yo te quiero preguntar cómo lo distribuyen y te voy a dar un ejemplo. En una vereda tan humilde como lo es el Chilcal, no Chilcal como por ejemplo, el Chilcal, pasa una sola vez por San Juan y le están cobrando recolección 2 veces. O sea, ahí es donde yo no puedo interpretar justicia. En San José del Salado hay viviendas en donde le cobran recolección hasta 3 veces y solamente están pasando una vez. Ahí no puedo entender esa parte de justicia. Me cuesta mucho entender cómo es que están distribuyendo, porque si hablamos de justicia, sencillamente uno tiene que pagar por el servicio que le están prestando. A ver, con respecto a la distribución de las toneladas. La distribución de las toneladas no es algo que hagamos nosotros de manera subjetiva. La distribución de las toneladas está en la metodología. Yo voy a explicar más o menos el ejercicio. En este momento, la metodología está manejando unos promedios semestrales. Nosotros sumamos los promedios de las producciones de enero a junio y con esos promedios se calculan las tarifas del siguiente semestre. ¿Qué dice la norma? La norma dice que si, por ejemplo, recogimos en promedio 1000 toneladas en agua, esas 1000 toneladas que reporta el relleno sanitario, porque tampoco es un dato que quede pues como a la imaginación, es un dato que son los vehículos que están reportados del municipio de Agua que llegan al relleno sanitario
y que ellos también reportan a la superintendencia. Esas 1000 toneladas se distribuyen entre los usuarios del municipio. ¿Cómo se distribuye? Los usuarios están determinados, los residenciales del estrato 1 al 6 y los no residenciales están clasificados en comerciales, industriales y oficiales o sin ánimo de lucro. La normativa a cada uno de esos estratos le ha asignado lo que se llama unos factores de producción. Por ejemplo, el factor de producción del estrato 1, si me ven aquí, es del 0.79. Entonces, con esos factores de producción se distribuyen. ¿Eso qué hace? Por ejemplo, la tarifa que se le otorga al residencial estrato 1 es menor que la que se le asigna, por ejemplo, a un usuario comercial o estrato 6. ¿A qué se debe eso? A esos factores de producción que le otorgaron como una menor producción a ese usuario. Eso no lo inventamos nosotros. Cuando yo le hablo del tema, digamos, de ser justos y equitativos, nos vamos es a la situación, digamos, real que nos encontramos. O sea, nosotros tenemos una metodología que es una metodología que está para el sector, digamos, urbano general de todos los municipios de Colombia. Pero cuando uno realmente llega en campo y nosotros sabemos cuáles son nuestros usuarios, o sea, nos vamos a encontrar con el usuario que igual es comercial, el señor que tiene la papelería en el local de la esquina, que me va a sacar una bolsa diminuta cada frecuencia. Ese pequeño comercial que va de 0 a 1 metro, de 0 a 1 metro, eso dice la normatividad. Yo le podría cobrar unos 70.000 pesos, lo puedo hacer, pero pues no es justo que el señor que me está sacando la bolsita me pague lo mismo que el señor del granero de la esquina que se me está sacando el metro cúbico mensual. Entonces, en aras de que se genere, digamos, esa justicia, diría yo, es que se crearon esos rangos de producción que le mencioné al principio cuando se mencionaron las tarifas. Y en el mismo caso está el otro usuario, el usuario que me está sacando 3 y 4 metros mensuales. O sea, no es justo que ese usuario me saca 3 y 4 metros mensuales, yo le esté cobrando lo mismo que al que me saca menos de 1 metro. Entonces, eso también me lo permite la metodología, ¿no? Que son los usuarios aforados que se les va a cobrar de acuerdo a la producción. Cuando, digamos que no es el caso de agua, porque aquí realmente solo tenemos como unos 5 usuarios aforados, que son aquellos que nos generan más de ese metro cúbico. Cuando nosotros tenemos aforados en los municipios, lo que hacemos es que de esas 1000 toneladas sacamos los aforados que sabemos cuál es su producción real y el resto lo dividimos de acuerdo a los factores de producción que nos da la metodología. Y también tenemos la opción de clasificarlos en ese pequeño factor que genera menos de 1 metro. Tiene uso de la palabra, profesora. Gracias. Doctora Mónica, yo estoy tratando de entender lo que usted está diciendo, pero cada vez que la escucho más veo que es menos justo lo que ustedes están haciendo. Ahorita me está hablando de una metodología que es de todo menos justo, porque no es posible, o sea, si yo pago para que me recojan o que la recolección se haga una vez a la semana, eso es lo que tengo que pagar. No es más lo que yo tengo que estar pagando, ya lo demás, lo del tema
de las toneladas y lo otro, tiende a ser muy diferente y no puede ser justo de que le cobren más veces de recolección, porque eso es lo que están diciendo cantidad de recibos en el municipio que digan que pasan recolectando 3 veces y que realmente solamente pasan 1, o que digan que pasan 2 y sea solamente 1 lo que en realidad está siendo la prestación del servicio. Yo creo, compañeros, no sé qué falta que los demás también participen, pero no estoy obteniendo acá, no estamos obteniendo un mensaje claro. Yo los invito, compañeros, a que creemos una comisión accidental y que le hagamos seguimiento a estos temas para que podamos recolectar de aquí a las próximas sesiones ordinarias todas las pruebas, todos los recibos, para que podamos, y también para que los podamos venir a exponer y hagamos un debate serio, que sea una comisión que no sea fantasma, sino que salgamos a recolectar las pruebas, porque no es posible de que se esté presentando unos recibos con una información que es muy diferente a la realidad. Consejero Oscar Silva, y yo me uno a esa propuesta que usted acaba de hacer. Creo que es muy importante y creo que es necesario. A mí me llama la atención, antes de avanzar, y voy a dar un aporte también como concejal. Es que yo no sé, ustedes como empresa, con el debido respeto que ustedes se merecen, porque no estamos atacando a unas personas, a unos seres humanos, sino un oficio y una labor. Y en ese orden de ideas, yo no sé si ustedes tienen cómo medir, no sé si va a decir, si alguno de los consejos me puede ayudar, el favoritismo o las satisfacciones que se dice, una encuesta de satisfacciones que se dice, gracias por ayudarme. Porque es que nosotros que estamos en la calle, nosotros que interactuamos demasiado con la comunidad, la percepción que se tiene de ustedes es negativa. Ahora, si bien es cierto, pues por eso uno los invita, para que ustedes también nos den claridad y pues las cosas sean justas. Es que esto se puede, esto es así, esto es de esta manera, esto es así, porque pues realmente uno entiende que también hay temas que son competencias tanto de la empresa, ahorita nos hablaba pues, de cierto quilaje, lo rural, los barrios, la frecuencia, pero lo preocupante es que si la percepción en su gran mayoría es negativa, o sea, ¿qué hacen ustedes para que eso cambie o al menos le demos claridad? Yo soy personal, me gusta mucho el diálogo para que la gente, bueno, es que esto no se puede hacer, es que esto no se puede hacer así, eso es como decir que el agua, voy a hacer una idea, pues no se lleva un papel. Y ahí también voy a llegar a otro punto, que es el que quiero mencionar. El agua no veo fuerte y no he visto, vuelvo y le digo, me aclara si ese problema está en mí o yo he estado descuidado, porque yo se lo digo porque pues yo soy hasta reciclador de oficio, yo tengo carnet de reciclador de oficio y estoy vinculado en Cali en las 37 asociaciones de recicladores que hay en Agua por una sentencia que dio un magistrado allá, y yo hago parte de una de ellas y he estado en cualquier cantidad y me apasiona. Yo no veo aquí campañas donde se hable del aprovechamiento, donde ustedes como empresa les gusta, pues me habla de unas toneladas y expone unas toneladas, pero ¿qué estamos haciendo también para que ustedes cobran por eso? Y es válido porque están prestando el servicio, pero ¿qué estamos haciendo? Y concejales, si nosotros fortalecemos la cultura del aprovechamiento, va a disminuir las toneladas de basura que se lleva. O sea que por ende, esa es otra forma de que a las personas le disminuyan en la tarifa. Lo he hecho el ejercicio y lo he desarrollado en el barrio San Vicente de Versalles, donde resido o tengo allá también viviendo hace muchos
muchos años más, por ahí unos 25 años, y hemos hecho el ejercicio con centros comerciales, donde es más complejo, donde no vive, donde hay eso, y hemos logrado bajar toneladas de aprovechamiento, porque las personas sacan todo al carro de la basura. Entonces, si es lo que se aprovecha, pues obviamente el tema de basura va a haber una disminución y se va a revisar, ¿no? Se revisa, porque en esa sí tampoco a la olla de los focos, en eso yo sé que ya me miró y tiene razón. Eso va a los estudios, pero pues cualquier descuento, porque esa es otra de la percepción que tiene la comunidad, que los valores que se cobran pues son elevados y como decía el concejal también, hasta de hecho tildaban de injusto. Yo solo termino mi intervención que yo sí quisiera que se fortaleciera y que ustedes como empresa, el trabajo que tienen las niñas y ¿cómo se llama la compañera? Carmenza, le tengo un aprecio y sé valor, de pronto con ustedes no he tenido mucho contacto, pero con Carmenza, genial. Una excelente funcionaria y trabajadora por la causa, pero el problema se nos ha aumentado. Si hablamos de los puntos críticos, incluso yo he gustado con Carmenza, Carmenza, hagámonos esto y esto, sobre todo en puntos críticos como el de Itaco y como el de 30, el de la salida de otra cosa, funcionales. Y qué bueno porque teníamos escepticismo, estábamos escépticos, perdón, a que vinieran para buscar la solución y de pronto nosotros no dar declaraciones pues que no tengan, no vayan y no sean equitativas o no sean justas. Pero yo he dicho en la salida del 30, venga, ¿qué vamos a hacer? Y la administración, porque la administración pues en esto, el agua tiene que ser un referente porque por lo que uno ve en las redes sociales, creo que recientemente, y no puedo ir ayer, también hay en el Palmar, vi por las redes publicaciones de basura. Entonces uno de alguna manera articular y que la administración pueda fortalecer estos procesos pedagógicos, estos procesos de cultura ciudadana también y estos procesos de aprovechamiento. Ella me respondió. A ver, concejal, con respecto al tema del aprovechamiento de cuentos, hay dos escenarios. Un escenario es yo como generador de residuos, siendo un gran productor, ¿qué veía pasando? Que ese gran productor está entregando a los residuos ordinarios material aprovechado. Entonces están entregando las cajas, están entregando el plástico y efectivamente se lo cobraban y se lo cobraban. Pero cuando empieza este tema del aprovechamiento, llegó alguien de una asociación, asesoró y le dijo, usted está botando la plata. Y el señor, ¿qué hizo? Empezó a entregar ese aprovechamiento, no debería cobrarlo, pero por lo general terminan vendiendo. Entonces entregó el cartón, entregó el plástico, el PET, si tenía chatarra, la chatarra. Y él producía 5 metros y esos 5 metros le bajaron a 2. Obviamente la tarifa a él le va a bajar. Eso le sucede a ese usuario. Pero al usuario común no le va a pasar eso. Porque ese material que él está entregando, por la misma metodología tarifaria, se le está cobrando en el componente del aprovechamiento. Y quiero decirle algo, con conocimiento, digamos, de cifras. Desafortunadamente, las expectativas que habían con el tema del aprovechamiento era, por ejemplo, un municipio venía reportando el relleno sanitario 500 toneladas. Iniciamos el proceso de aprovechamiento y aprovechamiento me reporta 50. Lo ideal y lo que debería haber pasado es que ese municipio empezara a reportar 450 toneladas. Ese debería ser, pero eso no está pasando en la práctica. Eso no está pasando en la práctica porque la gran mayoría
de las toneladas que en este momento vienen reportando, me atrevería a afirmar que en todas las ciudades de Colombia era el aprovechamiento que estaba en el mercado, lo que se movía a través de las bodegas y que nunca ha salido de un proceso, en su mayoría, ¿no?, responsable de educación ambiental. Entonces, venimos reportando las mismas toneladas de ordinarios de relleno sanitario y a esas le estamos sumando las toneladas de aprovechamiento que reportan las empresas y fundaciones dedicadas a la actividad. De hecho, ese componente en este momento la superintendencia, yo diría que tiene los ojos puestos en el tema del aprovechamiento. Adicionalmente, ya tocando, digamos, el terreno más aquí a nivel municipal, quiero decirle que lo que el municipio debe hacer como tal es empezar a revisar el tema del plan de gestión integral de residuos sólidos, porque el tema de aprovechamiento no es un tema que tenga que ver con agua limpia o con la empresa que viene haciendo el aprovechamiento. No, el tema del aprovechamiento tiene que ser un plan que esté, de hecho, es uno de los planes que tiene que tener este documento, donde se incluya tanto la parte de educación ambiental como la parte de incentivar, digamos, a las organizaciones de base a constituirse. De hecho, les comento que la nueva resolución que tiene que ver con aprovechamiento está involucrando a los municipios, porque los municipios en este momento entran a ser como los garantes. De hecho, no sé si la palabra está bien, una especie de supervisores de esa actividad. Deben, por un lado, a través de que tiene que haber un censo, es el censo de los recicladores, ¿sí? Y adicional a eso, la norma en este momento, anteriormente se podía constituir un particular y crear una empresa de aprovechamiento. En este momento no se puede hacer. Las únicas entidades que pueden entrar nuevas a desarrollar esta actividad son organizaciones de base, recicladores, y que estén constituidas, creo que es un 90% deben estar dentro del censo de recicladores de cada uno de los municipios. Entonces, es un proceso que no nos compete única y exclusivamente a nosotros. Con respecto a los otros puntos, en la intervención inicial, decía que hay dos componentes que son los que el municipio debe determinar por el medio del territorio de este municipio. ¿Qué se corta, qué se poda, qué se lava? Se lo determina el municipio a través de ese documento permiso. Adicionalmente, quiero decir algo con respecto a los puntos críticos. Le voy a decir cuál es el procedimiento y cuál es la competencia nuestra como prestadores del servicio de los puntos críticos. Algo que nosotros hasta ahora no hemos hecho en consideración, pues, digamos, al municipio como tal. Pero el proceso normal de un punto crítico es que nosotros lo limpiamos por una única vez y lo entregamos mediante un acta al municipio, y de ahí en adelante es responsabilidad del municipio. ¿Por qué? Porque nosotros no somos, o sea, un ente policivo, ni podemos montar. Resulta que todos esos arrojos se están dando en las áreas públicas del municipio. Mire, yo le digo, yo cada que vengo para agua, miro el famoso muro de taco, y yo he pasado por ahí miércoles y el carro acaba de pasar, y usted pasa. De hecho, yo tenía la esperanza de no encontrarme nada, porque habían pintado, porque se organizó, porque se hizo una gestión. Habían por ahí unas 6 o 7 bolsas allí. Entonces, quiero que usted comprenda que no es únicamente una actividad
de agua limpia. Es algo que tiene que involucrar a toda la comunidad. Mire, venimos hablando del comparendo ambiental, yo diría hace más de 10 años, y con el comparendo ambiental no ha pasado nada. Y nosotros también nos quedamos cortos frente a desafortunadamente, este no puede llamar cultura, la cultura ciudadana que tenemos, porque la gente saca los residuos a cualquier hora y tenemos un grave problema en los municipios. Yo diría que este sector, Miredagua, Resteco, La Cumbre, son municipios que reciben muchos veraneantes el fin de semana. Entonces tenemos muchísimas fincas de veraneo y el señor que no es de agua, a él no le importa agua y sale en su carro el domingo por la tarde y deja su bolsa en el muro del Itaco. Pero nosotros como Agua Limpia tampoco podemos hacer nada por eso. O sea, tenemos que unir esfuerzos y hacer algo un poquito más allá. Muchas gracias, doña Mónica, porque pues aquí ya hay un tema de competencia, ¿no? Y hay que mirar las competencias de ustedes como empresa y las de la administración. Y yo sí creo que se debe fortalecer eso. Vale el tema de los turistas. Deben decir que yo he hecho varios videos allí en ese murito de Bitaco y lo he publicado y lo he promocionado. Pero yo creo que sí nos va a pillar la condición accidental y a trabajar porque esto sí hay que abordarlo en blog. Me solicita uso la palabra concejal John Basto. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para todos los concejales. Muy buenas tardes para los representantes de la empresa de servicios públicos de Agua Limpia. Y la primera pregunta, con el mayor de los respetos, es: ¿qué pasó? ¿Por qué no vinieron a las anteriores 4 citaciones? ¿Por qué esa renuencia, esa negativa, sabiendo que la ley nos cobija nosotros con la facultad de poderlos no invitar, sino citar para hacer un control, ya que ustedes son prestadores de un servicio público? Esa es una de las preguntas, porque pues sí hay un malestar general, como decía yo en una intervención en los meses pasados. Todo servicio público se presta con el interés de que o se mide por la satisfacción del mismo, la satisfacción del cliente en cuanto a la prestación. Y pues no hemos podido conocer, por ejemplo, cómo es el manejo del aspecto de EDS, cuál es el índice de satisfacción que arrojan en las EDS de Agua Limpia. El otro punto tiene que ver con que pues hay básicamente un abuso de la posición dominante al hacer unos cobros que no están siendo prestados en servicio en físico, y pues esto no debe ser. Yo puedo creer lo que usted me dice acerca de que se han dado cuenta de que había una preplantilla pues, en la factura, pero bueno, si se dieron cuenta, ¿por qué persiste este número o este cobro dentro de la factura, y por qué no se ha hecho de manera inmediata la corrección, ya que esto es un tema legal, no es un tema como que ves que a mí se me olvidó y se me aconsejo y demás, no es entre amigos, es entre un usuario y un prestador, y esto pues tiene unas implicaciones. Y lo otro es que ahorita usted ha mencionado que sí, la cantidad de veces que se preste el servicio en la semana no impactan el valor de la factura. Y en términos económicos esto puede ser cierto, sí, pero en términos ambientales pues es diferente el panorama, porque no estamos pues en una ciudad donde tengamos en las esquinas chutes o puntos de recolección previa pues, para que el camión llegue y haga el recogido y que no estén todos regados. Si usted va, por ejemplo, como decía el concejal Oscar, como decía el concejal Hamilton, a un punto rural donde no tengamos pues buenas entradas, usted va a encontrar que un día lunes está lleno de basuras, que hay animales incluso silvestres que están consumiendo de estos
productos que dan la gente. Y si ya identificaron que el fin de semana Dagua es un municipio que es básicamente turístico, pues ¿por qué no trasladan en ciertos puntos que son realmente turísticos la recolección del martes al lunes? Por decir algo, y lo digo a modo de pregunta, no es acusatorio, pero sí me gustaría conocer esas respuestas para que hacer un panorama diferencia acerca de pronto de lo que hemos pensado alrededor, pues primero de la no asistencia, de los incumplimientos a las citaciones, que no son invitaciones, quiero corregir, y lo otro es, pues, qué se puede hacer o qué van a hacer al respecto de todo eso que ya han identificado, si ya identificaron el tema de las facturas, ¿por qué no se tomó el correctivo de manera inmediata? Y ese tipo de cosas. Muchas gracias. Ok. A ver, yo puedo responder por qué no vinimos el jueves de la semana pasada. La verdad, pues yo igual soy funcionaria y a mí me programa el jueves de la semana pasada. Ustedes saben que todos los consejos también están sesionando. Nosotros somos un grupo empresarial que tenemos en este momento en el Valle 3 empresas, entonces estamos, teniendo una reunión que ya había sido citada con anterioridad. Aquí ya yo creo que ya varios me conocen, aquí he estado ya varias veces, entonces con Ceci la primera vez. Con respecto, quiero hacer clara el tema de la factura, no es un valor como tal en la tarifa cobrada al usuario. El tema de la factura es que dentro del preimpreso que trae la factura hay un campo que dice frecuencia. Entonces, efectivamente, aquí en vez de en la zona rural que solo vamos una vez, de colocar una, se han colocado dos. No estoy negando que haya un error, efectivamente sea un error, pero ese error no afecta la tarifa cobrada al usuario. Ese tema me quedó faltando cuando intervino el concejal. Dentro del marco tarifario, en ningún cálculo, digamos, están el número de las frecuencias. En este sentido también quiero decirles algo. El servicio de aseo, a pesar de que, digamos, que sí han habido algunos avances, en mi concepto, digamos, profesional, después de estar metida aquí en este tema ya casi 17 años, yo sí diría que aún faltan algunas cosas. Si nosotros tomamos los otros servicios públicos, en su mayoría, exceptuando el alcantarillado, si hay una medición de manera particular. En el aseo no la hay. En el aseo no la hay porque técnicamente en las condiciones en que estamos sería imposible hacerlo. Que yo cogiera y le pesara a cada usuario, o que, a mí nada me dice que el señor de enseguida le colocó la bolsa a usted. Entonces, la manera en que la normatividad ha garantizado esa medición, porque el usuario tiene derecho a esa medición, es hacerlo a través de la báscula de relleno sanitario. Entonces, ¿qué se hace? En Dagua hay 5.000 usuarios residenciales estrato 1, 3.000 estrato 2, las cantidades que sean. A todos se les asigna la producción que nos dice la normatividad y todos van a tener, digamos, esa misma. Hay una diferenciación, a veces lo que les menciono ahora, cuando hay usuarios, en la parte que tiene que ver con producción va a ser la misma, pero si el usuario es usuario de la zona rural que no tiene algunos de los componentes, se le va a descontar ese componente y entonces la tarifa va a ser diferencial. Que si está desocupado tiene una tarifa diferencial, pero en términos generales, la metodología tarifaria nos indica cómo repartir esas toneladas. No hay otra manera de hacerlo. Tiene usted la palabra, de Uribe y luego entonces. Sí. Yo sí quisiera pedirle disculpas, pero yo le he informado a
al señor presidente del consejo que tenía que retirarme a las 4:30. Nosotros estuvimos aquí desde las 2 de la tarde. Desafortunadamente la sesión empezó un poquito más tarde, pero la verdad sí tengo un compromiso que no puedo en este momento cancelar. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a la plenaria, el personal de apoyo, a la doctora Mónica, bienvenida al recinto del consejo, a la persona que la acompaña, a la tía, buenas tardes. Buenas tía, ¿cómo está? Bueno, yo antes de iniciar mi intervención, doctora Mónica, pues la verdad sí, hoy llegamos un poquito tarde porque pensábamos que no venía. Llevan 2 años consecutivos citando, 2 años consecutivos citándolos y nos damos cuenta ya sobre la decisión que realmente no pudo venir. Entonces, como lo decía ahorita el señor presidente, había cierto escepticismo con la llegada de ustedes. Bueno, yo tengo, antes de iniciar mi intervención, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el marco normativo que rige la prestación de servicios? ¿Todavía sigue siendo el decreto 2981 de 2013 o ya se modificó? ¿Cuál es? En este momentico, o sea, está el decreto 1077 de 2015, que es el compilatorio de saneamiento básico, pero básicamente va a ser el 2981. De 2015, ¿no? Sí, 1077. Listo, yo voy a llevar esto como tarea para leerlo, pero como usted me lo dice, básicamente fue vaciar el decreto 2181 en este nuevo decreto. En el decreto 2181 existen pues como unas reglamentaciones de lo que deben cumplir ustedes. Y ya hay bastante jurisprudencia de la Corte que a los usuarios no se les puede cobrar un servicio que no les es prestado. Entonces, en casos puntuales, ahora en el kilómetro 30, en el que como lo decía ahorita el honorable concejal Silva, en varios puntos, en el procedimientos iguales, a las personas vienen y hacen la reclamación y dicen, no, si usted está a tantos metros, nosotros le podemos cobrar, ¿cierto? Y digamos que hasta ahí está bien, no sé, y digamos que no hay una reglamentación clara, pero yo por lo menos no la conozco. Si usted me puede ayudar con eso, le agradecería mucho, de hasta cuántos metros debe estar la persona, porque la verdad a mí la zona rural no me cae en la cabeza que si usted está a 500 metros, a 1 kilómetro de distancia de donde pasa el carro recolector, le cobre el servicio como si se lo prestara en la casa, ¿sí? Entonces, esa sería como la primera incógnita que yo tengo. Pero aparte de eso, también hay una reglamentación, y dice que cuando no se recoge puerta a puerta, pues tiene que haber un sitio de ubicación donde los usuarios tienen la obligación de trasladar esos residuos a ese sitio de recolección, pero ese sitio de recolección tiene que cumplir con unas normas técnicas, que en este caso, en el municipio de Agua, no hay sitios de recolección. Entonces nos vamos a encontrar que la gente llega y sale, el carro pasa por aquí, entonces yo tiro la basura porque no existen las cajas de recolección con las especificaciones técnicas que dice la norma. No sé si es que en el decreto 1077 no esté, puede ser, voy a leerlo, pero hasta el 2181 estaba. Entonces, esos sitios de ubicación, ustedes están casi en la obligación de especificarlos. No sé si es entonces esa sea una obligatoriedad de ustedes o del municipio, porque ahí tendríamos que empezar a nosotros para poder dilucidar y sacar aquí una propuesta, ¿sí? Y segundo, volví a decir, hasta lo que me había leído del artículo 2181, decía que la recolección de los residuos sólidos no aprovechables era de una ruta de 2 veces por semana. Entonces, ahí sí no sé, pues la frecuencia dice el parágrafo, ya mientras usted me va contestando, vamos a buscar el decreto 1037, pero
pero nos dice que la frecuencia mínima de recolección y transporte de residuos no aprovechables será de 2 veces por semana. Entonces, bueno, concejales, y bienvenida a la propuesta de la honorable concejal Silva de esa comisión accidental, y pues que descarguemos estos decretos para poder con esta herramienta más encontrarnos, ver realmente qué es lo que se está cumpliendo y qué es lo que no se está cumpliendo dentro de la prestación del servicio. Concejal, efectivamente sobre el número de metros para usuarios no puerta a puerta no existe dentro de la parte normativa una cifra exacta. Yo le decía ahora que regulatoriamente sí hay muchos conceptos que han quedado sueltos, hay temas de competencia, en ese momento el tema de aprovechamiento también requiere un poquito más de análisis, y ese servicio no prestado, no puerta a puerta, tampoco cuenta específicamente con un número de metros. Ese es también un aspecto que hemos venido revisando a través de los PQR. Los sitios de ubicación. Si nos vamos a la parte normativa, les digo que la responsabilidad nuestra como prestadores del servicio inicia en el momento de la recolección. Esos sitios, digamos, como se me fue la palabra, de recolección pues, de esos residuos que se puedan ubicar en espacios públicos, deben ser concertados primeramente con planeación municipal. Nosotros, dentro de dentro de lo que hemos vivido, no recomendamos ubicar ese tipo, digamos, de contenedores, porque terminamos convirtiéndolo en un punto crítico. Se debe hacer, sí, solo sí, bajo la responsabilidad de los usuarios y el compromiso de un manejo adecuado, porque nos encontramos con que sacan los residuos 24/7. De hecho, hay algunos, no saben qué es el agua, pero incluso hasta las cestas que se ubican a veces, las cestas grandes en los parques, ha tocado retirarlas, porque la gente no tiene ningún reparo, no es botar su botellita, sino que saca la bolsa de la cocina de su casa. Yo diría que sí se podría hacer en algunos espacios, pero con un trabajo previo, comunidad, municipio, y que tenga que ver pues con la educación. Pero digo, en el tema nuestro, la responsabilidad, o sea, nosotros no somos responsables de suministrar contenedores, no lo somos. Lo hacemos con el ánimo de mejorar los procesos. De hecho, le digo, si nosotros nos encontramos 100 bolsas en el piso, para nosotros es más fácil coger una caja estacionaria, levantarla con el winche. De hecho, va a ser muchísimo más rápido, pero a veces en la práctica terminamos convirtiendo unos espacios en unos puntos críticos. Con respecto a las frecuencias mínimas, también lo mencioné al inicio de mi intervención. Perdón, doctora Mónica, antes de que continúe. Es que yo estoy leyendo acá y usted dice que ustedes no son los responsables ni es el objeto de eso, y estamos totalmente de acuerdo. El servicio que ustedes prestan es de recolección de aseo. Lo que pasa es que sí existen unas pautas y unas disposiciones normativas y legales o legales y normativas para que no se vayan a interpretar para poder que este servicio pues sea
eficiente y efectivo, ¿sí? Entonces, cuando usted me dice que no tiene una disposición de poner cajas, entonces yo vivo en la zona rural, yo vivo en Igual, es un ejemplo, y resulta que mi casa está a 1000 metros de donde pasa el carro y no hay una caja a disposición. Entonces, ¿dónde dejo yo la basura? O sea, empezando que hay una frecuencia, porque yo vivo a 1 kilómetro donde pasa el carro. O sea, lo más seguro es que esa persona no lo lleve, y menos si no se disponen estas cajas. De hecho, dice acá, la normativa dice recolección en zonas urbanas, rurales y centros poblados, en el numeral 4, dice que una de esas normatividades son disponer de cajas de almacenamiento adecuadas y suficientes para iniciar allí la presentación y almacenamiento de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables por parte de la comunidad, de acuerdo con la frecuencia de recolección. La frecuencia diaria de recolección debe ser obligatorio el cumplimiento por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo con el fin de evitar acumulación de residuos sólidos en estos sitios. Entonces, digamos que como en estas zonas rurales no se presta el servicio puerta a puerta, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que cumplir con la normatividad, porque no cumplimos con la normatividad para poner las cajas, porque no es nuestro deber, pero sí cumplimos con la norma de que está a tantos metros, yo paso por ahí y usted tiene que ir a poner la basura en un sitio que no está disponible, o sea, no hay una zona de almacenamiento de los residuos sólidos, pero en esa mesa sí está la factura a esas personas. Entonces ahí es donde yo quiero llegar a ese punto. O sea, que si la empresa no está cumpliendo que dispone la norma, pero yo, de acuerdo a la jurisprudencia que hay bastante, que cuando no se presta un servicio no se puede cobrar, entonces yo creo que estaríamos omitiendo la mitad de lo que nos dice la norma para poderle cobrar el servicio al usuario, que es lo que nos están diciendo la mayoría de las comunidades rurales. Mire, si a mí me van a cobrar, pues que me presten el servicio, pero no les estamos prestando el servicio, no estamos poniendo los puntos de almacenamiento, que es lo que nos exige la norma, pero sí les estamos cobrando en la factura mes a mes a estas personas ese servicio. Aquí hay personas en Iguales, por los lados de la antena, que le llaman ellos, que están a 1.5 kilómetros y se les está cobrando el servicio, se les inició a cobrar ahorita. De hecho, ellos tienen un derecho de petición en proceso de respuesta y todavía no se les ha dado la contestación. Entonces, doctora Mónica, yo, pues para que no nos vamos a alargar mucho, pues primero que tengamos en cuenta ese artículo 33 y su parágrafo que dice que la frecuencia debe ser de 2 veces por semana. Y segundo, pues que nos quede como tarea y que ustedes por lo menos nos hagan llegar acá y esto que quede en el acta, señora secretaria, en los términos de la ley 1755 es una petición formal que le hago aquí verbal, que nos haga llegar que si ustedes no están cumpliendo, entonces ¿por qué les están cobrando a estas personas un servicio que no les están prestando? Concejal Diego, quería hacerle la observación con respecto a las frecuencias mínimas, que fue una explicación que hice al inicio de mi intervención. Estas frecuencias mínimas de 2 veces por semana son frecuencias para zona urbana. Para la zona rural no existe, digamos, la frecuencia mínima. Esa no está determinada. Ese es, digamos, otro aspecto dentro de la normatividad tarifaria, decreto 1713, en su mayoría contempla suelo urbano, ¿no? Normas aplicables a suelo urbano. Con respecto a lo de los contenedores, digamos, para la disposición de residuos, le repito, o sea, eso tiene que ser un proceso articulado con la comunidad y con el mismo municipio como tal, porque son contenedores que van a ser ubicados en espacio público.
la administración municipal debe dar las autorizaciones respectivas en el caso de que se concerte la ubicación de este tipo de contenedores en esas áreas. Doctora Mónica, agradecerle a usted de manera especial, a la doctora Norma también, que está por aquí, por acudir hoy a esta citación, por acompañarnos y responder al cuestionario. Sabemos que tenemos trabajo, yo sé que ahí nos van a quedar la inquietud y bueno, y nos estaremos encontrando también próximamente. Agradecerle por estar aquí. Tiene usted la palabra, concejal Oscar Silva. Muchas gracias, presidente. Como proponente de esta citación, creo que todos los concejales que apoyaron el tema, pues quedé bastante, pero bastante preocupado, porque se inicia admitiendo un error de expedición de las facturas, pero después mencionan de que las frecuencias no repercuten en el cobro, entonces pues como que sí, pero no. Entonces pues hay muchas herramientas que tenemos para poder reclamar el nombre de la comunidad. Y de mi parte lo voy a hacer, los invito compañeros que muchas gracias por atendernos. Gracias. Concejal Silva, bueno, presidente, que a mí sí me gustaría que la doctora Mónica escuchara, usted nos dice que los kilómetros no tienen nada que ver, pero mire lo que le está contestando la empresa Valiente a los usuarios. La inspección trajeron de medir, ¿cómo se llama ese aparato? Y el fiscal nos acompañó y midieron desde hasta donde termina el recorrido del carro hasta la parte pues de donde están cobrando y no han caído el carro. Y como me parece que ellos resumieron y dijeron pues que de todos modos sí toca que pagar, que porque el kilometraje que tiene pues corresponde al recorrido que hace el carro. Eso es casi como lo que explicó la alcaldesa, pues que Don Diego, le hago una aclaración. O sea, yo le estoy diciendo que dentro de la parte normativa, en ningún momento usted dice, o sea, que está de tanto a tantos kilómetros. O sea, no hay una cifra que esté dentro de la. O sea, es una cifra que el prestador puede determinar de manera interna. Pero entre la parte normativa no existe que ustedes digan que se le puede cobrar hasta 1 kilómetro, hasta 2, o sea, no hay una cifra. ¿Cuál es el estudio técnico que ustedes hicieron para determinar eso? O sea, están cobrando por un servicio que no están prestando. Doctora Mónica, le puedo preguntar dónde sí dice que le pueden cobrar al usuario por algo que no están prestando. Porque le están reclamando. Yo le disculpo, pero yo estoy esperando de la tarde. Ok, pero nosotros lo esperamos todo este año. No hay problema, y acá lo volvemos a ver. Vamos a la comisión. Bueno, concejales, continuemos.
Infraestructura. Claro, está. Claro, está. No, yo creo que la comisión de Zamora, porque mientras podemos recurrir. Sí. Estamos como malos. Va, vamos La comisión accidental se va a crear. Continúa de señora secretaria, por favor. Continuamos con el orden del día. Quinto punto, asignación proyecto de acuerdo 003-2025, iniciativa del Consejo Municipal por la cual se autoriza unos traslados presupuestales en el presupuesto del Consejo Municipal de Agua para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Tenemos este importante proyecto, el 003 del 2025, por medio del cual se autoriza un traslado del presupuesto del Consejo Municipal para Agua para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Este proyecto se lo vamos a asignar a la concejal Damarisara Rivera. ¿Sí lo dije bien? No me creo. Continuamos con el sexto punto del orden del día, asignación proyecto de acuerdo 026 del 2025, por medio del cual se conceden facultades a la Alcaldesa Municipal de Agua Valle para realizar la cesión a título gratuito de bienes fiscales ocupados con vivienda de interés social. Honorables concejales, este proyecto que nos llega al Consejo Municipal se lo vamos a asignar, el proyecto 027 del 2025 se lo vamos a asignar al concejal Manuel Ramos. De la Comisión del Plan de Desarrollo. Séptimo punto, proposiciones, no tenemos proposiciones. Octavo punto, comunicaciones, no tenemos comunicaciones. Noveno punto, varios. Honorables concejales, agotado el orden del día, se cita para mañana a las 9 a.m. Muchas gracias.